A continuación tenemos al doctor Vicente José de Luis Molero, del Hospital Fundación Instituto San José de Madrid, España. Él nos va a hablar sobre clínica del dolor y también nos va a hacer favor de hablar sobre intervencionismo en el tratamiento de metástasis óseas, ya que el doctor Eduardo Ibarra no pudo venir con nosotros. Doctor José Luis. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al comité organizador por invitarme a participar en el Congreso y por darme la oportunidad de visitar este hermoso país. Uno de los ponentes, como comentaba el doctor Cuéllar, a quien agradezco su presentación, pues él no ha podido venir y me han pedido que, aunque yo no soy especialista en tratamiento analgésico intervencionista, les comente unas pinceladas acerca de lo más importante de este tema. Lo que pasa es que vamos a hacerlo al contrario de lo que viene en el programa. Primero hablaremos de la clínica del dolor, el tratamiento farmacológico, y finalizaremos con el tratamiento intervencionista. En primer lugar, unas pinceladas sobre la epidemiología del dolor óseo, de las metástasis óseas, y es comentarles que una buena parte de los pacientes oncológicos tienen desarrollado metástasis óseas, dependiendo de las series, entre el 30 y el 90%. Los tumores que más frecuentemente se asocian a estas metástasis óseas son el cáncer de mama, el de próstata y el de pulmón, que más de 2/3 de los pacientes con metástasis óseas tienen manifestaciones clínicas, fundamentalmente dolor, así como fracturas patológicas, compresión medular e hipercalcemia, y que el dolor es el principal síntoma de las metástasis óseas, que aparece en torno a las 2/3 partes de los pacientes que tienen metástasis líticas, pero en menos de la mitad de los que tienen metástasis blásticas. Yo creo que estos datos ya son bien conocidos por ustedes. En cuanto al dolor, en todas las charlas que doy en relación con cualquier tema de analgesia, me gusta presentar la diapositiva de dolor total, que es un concepto acuñado por Cicely Saunders, la fundadora de los paliativos modernos en Inglaterra en los años 60, que definía el dolor como un espectro de manifestaciones que afectan al paciente en distintas esferas, en el aspecto físico, evidentemente, en el aspecto emocional, en la esfera espiritual, en la esfera sociofamiliar, en la esfera económica y en todos los que tienen que ver con el ser humano y que suponen un antes y un después en la estructura vital y en la historia vital de ese paciente. ¿Qué características tiene el dolor óseo? El dolor óseo es un dolor de características nociceptivas que suele estar referido de forma muy localizada por el paciente porque está relacionado con la afectación del periósteo, que como saben está muy ricamente inervado. Hay el esquema de los principales dolores para que ustedes observen que hay un dolor nociceptivo somático, que es el que actúa sobre los receptores del piel, músculo y articulaciones, un dolor nociceptivo visceral que actúa activando los receptores viscerales, un dolor neuropático, que es aquel que afecta a cualquier estructura del sistema nervioso central o de sus vías, y un dolor psicógeno que no está causado por ninguna afectación orgánica y que, dependiendo del tipo de dolor, las características que describe el paciente son diferentes y el tratamiento que hay que dar en función de ese tipo de dolor es diferente. Pues como les decía, el dolor óseo es un dolor nociceptivo somático. Para expresaros un poco la diferencia, les pongo un esquema un poquito más ilustrativo. Este sería el típico dolor de patada en la espinilla de la Copa América, que sería absolutamente solapable con el dolor por metástasis óseas. El dolor nociceptivo visceral, que tiene otros componentes muy bien clasificados por parte de los varones de esta sala, tiene un dolor referido que suele estar relacionado con, por ejemplo, problemas de cardiopatía isquémica, y el dolor neuropático, que es el que afecta a la estructura nerviosa, como les decía, y que suele ser descrito por el paciente de manera muy gráfica, pues como una descarga eléctrica o como una sensación de quemazón. Si además se añade un componente de irradiación, pues es casi seguro el que se trata de un dolor neuropático, que es fácil que acompañe al dolor óseo. Bien, ¿cuál es la etiología del dolor óseo? Bueno, parece que el factor más importante para que el dolor óseo se produzca es la resorción ósea.
Se han articulado otros factores que pueden influir en que se produzca el dolor óseo de forma fisiopatológica, que son la liberación de mediadores químicos, el aumento de la presión intraósea, la presencia de microfracturas, el estrechamiento del periósteo, un espasmo muscular reactivo a esa lesión ósea y la infiltración o compresión de la raíz nerviosa. El dolor óseo produce un dolor funcional por debilidad mecánica y al mismo tiempo un dolor mecánico por esta pérdida ósea. El planteamiento que hacemos en relación con las metástasis óseas es que se trata de un dolor difícil, no es un dolor fácil. Cuando paliativos del dolor viene alguien con dolor visceral por hepatomegalia, bueno, pues es algo que no nos asusta mucho. Cuando viene con dolor óseo nos preocupa mucho más porque es más difícil de controlar. Por dos motivos. Porque la presentación frecuentemente es incidental, es decir, que es relativamente sencillo mantener una analgesia adecuada en reposo, pero en cuanto que se produzca cualquier tipo de presión sobre la zona afectada, que en general es con los cambios posturales, la sedestación o la bipedestación, el dolor reaparece. Es un dolor incidental. Y además porque se asocia con otros eventos muy importantes que son las fracturas patológicas. Les pongo aquí un esquema de una revisión reciente de los grupos de cuidados paliativos de Edmonton, en Canadá, que revisaron en su momento qué factores podían tenerse en cuenta para discriminar si un dolor era difícil o no difícil. Y ellos, en la última revisión, que es del 2012, han expresado que el mecanismo neuropático del dolor por sí mismo ya es un factor de mal pronóstico, la presencia de dolor incidental es el segundo, la existencia de un distrés psicológico acompañante al proceso es otro de los factores, los antecedentes personales de una conducta adictiva y una función cognitiva deteriorada. Esto es señalado en rojo como regla mnemotécnica NIPAC para que nos acordemos de que cuando surge uno de estos factores que están relacionados con el dolor que estamos evaluando, las posibilidades de control son menores y ahora lo voy a objetivar con los estudios de Edmonton. Sí, comentarles que el dolor más difícil, como el caso del dolor óseo, es aquel que se trata sin opioides. El dolor de andar por casa, el dolor habitual, con los analgésicos habituales se maneja con cierta eficacia. Cuando el dolor es difícil, es obligado el uso de opioides. En todos los países, como saben, los opioides deben ser prescritos mediante receta de estupefacientes. Y entonces es obligado por parte del médico que atiende a pacientes, en este caso con metástasis óseas, disponer de este recetario de estupefacientes que le facilite la dispensación de opioides para quien lo necesita. El dolor crónico oncológico, en esta gráfica un poco resume lo que hemos comentado previamente. Hay un dolor persistente, es un dolor crónico, el dolor oncológico, como saben. El fármaco que usemos, cualquiera que sea, luego hablaremos al respecto, consigue unos niveles sanguíneos estables al cabo en principio 5 vidas medias de ese fármaco, pero aparecen dolor irruptivo en el transcurso de ese tiempo. Si la intensidad de ese dolor supera los niveles en sangre del fármaco, se produce dolor. En el caso del dolor óseo, que es un dolor típicamente incidental, lo habitual es que empiece el médico a subir la medicación. Entonces consigues con eso tener efectos secundarios y no controlar el dolor típicamente incidental. Lógicamente el dolor incidental se produce sobre un dolor de base controlado, si no hay que controlar primero el dolor de base. Y luego preocuparse con fármacos de acción rápida de controlar esos episodios de dolor eruptivo, de dolor incidental que aparecen. Una clasificación muy básica acerca del dolor eruptivo es el que es incidental, es decir, que está producido por un incidente del tipo que sea, por el deseo del paciente, por ejemplo, al deambular o al comer, que no es deseado por el paciente, la aparición de tos o alteraciones de la deglución, o relacionados con un procedimiento
que se hace de forma habitual. Puede ser el aseo, las curas úlceras por presión, las movilizaciones, etcétera. Este es el dolor típicamente incidental, que es el habitual de las metástasis óseas. Luego un dolor irruptivo idiopático que no está relacionado con ningún incidente conocido y un fallo por final de dosis, que lo he puesto entre paréntesis, porque se trata de un dolor que aparece antes de terminar la vida media del fármaco que estemos usando. Por ejemplo, en el caso del fentanilo transdérmico, cuya vida media, como saben, es en torno a 3 días, el dolor aparece antes de los 3 días, a los 2 días, al día y medio, a los 2 días y medio. En el caso de opioides de liberación controlada, que en México no hay, como por ejemplo oxicodona y morfina, que suelen tener una vida media de 12 horas, el dolor aparece antes de las 12 horas. En ese caso, la dinámica no es poner el medicamento cada 8 horas, o en el caso del fentanilo, cada 2 días, sino inicialmente subir la dosis total. Si después de hacer eso 2 o 3 veces sigue habiendo esa inexistencia de control del dolor antes del tiempo de la vida media del fármaco, probablemente estemos hablando de un paciente que es un metabolizador rápido de los opioides en relación con la glucuronización hepática. Entonces, en ese caso sí habría que poner el calmante con un intervalo de tiempo menor. Pero en general, cuando aparece se trata de un fallo por final de dosis que se soluciona poniendo los mismos intervalos pero una dosis mayor y que no está considerado como dolor irruptivo como tal. ¿Qué hacemos con el dolor óseo? Pues lo primero, hacer un tratamiento de base. Para esto, los tratamientos oncológicos sistémicos no son de utilidad, sobre todo la quimioterapia y la hormonoterapia en los tumores, que son hormonosensibles. Y luego usar la escala analgésica de la OMS, que es el protocolo estándar del tratamiento de cualquier tipo de dolor, de cualquier etiología. Reseñar como aspectos específicos del dolor óseo que el efecto antiinflamatorio de los antiinflamatorios no esteroideos y de los esteroides tiene un papel importante en el papel como adyuvantes del dolor óseo. A continuación, que los opioides son el segundo tipo de fármacos que hay que usar y que hay que contar para el dolor irruptivo, para el dolor incidental, con opioides de acción rápida. Aquí menciono pues, la morfina, la oxicodona y la metadona por vía parenteral, que también se puede hacer por vía oral, y la liberación inmediata, que son los fentanilos de nueva aparición en Europa y en Estados Unidos, por vía bucal intranasal y que ahora mismo no están disponibles en México. Repito un poco la idea que ya transmití antes, que cuando tú incrementas la dosis regular de opioides para cubrir esos incidentes dolorosos, tú lo que consigues es aumentar la toxicidad. Entonces, en ese caso, hay que considerar si el paciente está bien controlado en reposo, el dolor de base está controlado y tenemos que centrarnos en el tratamiento del dolor irruptivo. Pauta general para el manejo general del dolor óseo no incidental. Pues ya hemos comentado previamente, el usar fármacos con efecto antiinflamatorio, opioides y luego el resto de las medidas que ya se han revisado en esta mesa antes de que subiera yo al estrado. Los bifosfonatos, la radioterapia antiálgica, los radioisótopos, la analgesia intervencionista, de la cual daré unas pinceladas al final de mi charla, y los procedimientos ortopédicos. Un dolor considerado como difícil exige muchas más cosas que solamente un fármaco o una técnica o un profesional. Existe un equipo multidisciplinar y tenemos que trabajar al limón, tenemos que trabajar entre todos para conseguir el control de ese dolor. Con el oncólogo médico, el oncólogo radioterapeuta, los psicólogos, fisioterapeutas, la unidad del dolor, los cirujanos, las enfermeras y todas las personas que pueden ayudar a que ese dolor esté controlado. La escala analgésica de la OMS, como les comentaba antes, es el protocolo estándar de tratamiento de cualquier tipo de dolor. La escala analgésica de la OMS clásica, como saben, contaba de tres escalones. Perdón. Que eran el primero, que son los antiinflamatorios esteroideos, el paracetamol y el metamizol.
El segundo escalón, los opioides menores, manteniendo o no el primer escalón de antiinflamatorios no esteroideos, y el tercer escalón, que eran opioides mayores, manteniendo o no el primer escalón de antiinflamatorios no esteroideos. Con el paso del tiempo se ha visto que se podía modificar esta escala añadiendo un cuarto escalón, que es usando los mismos fármacos opioides, pero por vía parenteral o por vía espinal. Y poniendo una base en la escalera, que consiste en el tratamiento antitumoral, de radioterapia, cirugía o quimioterapia, el tratar los efectos adversos de manera sistemática y el uso de fármacos adyuvantes en relación, en general, con dolor de tipo neuropático o de otros tipos que no es el puro nociceptivo somático. Entre los opioides menores, bueno, pongo 3 de los muchos que hay, aunque en la práctica el fármaco que casi se usa de forma exclusiva es el tramadol. El tramadol, bueno, es un fármaco, tiene un doble efecto, como es un agonista de los receptores Mu y también es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina, es decir, tiene 2 vías de actuación, pero tiene un efecto techo. Entonces, cuando llegamos a dosis máxima de tramadol, que son 400 miligramos, es obligado pasar al tercer escalón, el de los opioides mayores, en el que se incluyen los fármacos que ya conocen, la morfina, la metadona, el fentanilo, la oxicodona, la hidromorfona y el tapentadol. No he incluido aquí la buprenorfina, lo pongo como otros con interrogación, porque es un agonista parcial de los receptores Mu, entonces tiene efecto techo. Y la ventaja administrativa que a los médicos nos da mucho miedo y que yo espero que con el paso del tiempo se vaya quitando ese miedo, es que no necesitar de estupefacientes para prescribirlo. Pero tenemos el problema de que cuando el dolor aumenta, que es lo normal en el dolor oncológico, nos vemos colgados y necesitamos cambiar a otro opioide que sí precisa receta de estupefacientes. Entonces, en cuidados paliativos no es habitual usar la buprenorfina de entrada y si se usa cuando ya has llegado al tope máximo de dosis, pasas a otro fármaco opioide. La ventaja de los opioides mayores, agonistas puros de los receptores Mu, es que no tienen efecto techo y por tanto no tienen dosis máximas. Las vías de administración de los opioides son múltiples. Bueno, ven ahí la larga lista y sería deseable que contáramos con todos esos fármacos que hemos mencionado en sus formulaciones galénicas para administrar por distintas vías. Bueno, no siempre es posible y tendremos un poco que usar la imaginación y los conocimientos para, con los recursos que tenemos a nuestra disposición, tener el dolor controlado. No quiero dejar de mencionar los efectos secundarios de los opioides. Los más importantes, el estreñimiento que aparece en el 100% de los pacientes y que obligan de manera sistemática a prescribir laxantes cuando se prescriben opioides. La presencia de náuseas y vómitos, que aparecen entre el 30 y el 50% de los pacientes a quienes se les inicia opioides. Y la somnolencia y la boca seca, que a nosotros a lo mejor nos dan, bueno, pues le damos menos importancia, pero son los factores que más importancia dan el paciente y sus familiares. Rápidamente, clasificar funcionalmente los opioides por su acción sobre los receptores Mu, delta y kappa. Los agonistas puros figuran en esa lista, la morfina, la petidina, la metadona, el fentanilo, la codeína, el destropropoxifeno, el tramadol y la oxicodona. La mayoría son agonistas Mu puros y la oxicodona tiene un factor diferencial que es también un agonista de los receptores kappa. Entre los agonistas antagonistas está la pentazocina, que que no se usa de forma habitual porque a dosis bajas es agonista y a dosis altas es antagonista y esa diferenciación entre dosis altas y bajas es individual por paciente. Entonces, de forma habitual no se usa. La buprenorfina, que ya hemos mencionado, que era un agonista parcial y por tanto con efecto techo, y los antagonistas puros, que son los que usamos para revertir un efecto de una toxicidad producida por los opioides, naloxona y naltrexona. He traído unas recomendaciones que ha hecho la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, que ha revisado toda la bibliografía existente en relación con el uso de los opioides y sacó un trabajo en el 2012
revisan periódicamente, estuvieron muchos años sin revisar porque la anterior es del 2001, y he extraído las recomendaciones que me han parecido más importantes para traer a esta mesa. El primero es que, al contrario que en el 2001, que ponía la morfina como el fármaco de elección, amplían a otros dos fármacos, la morfina ya mencionada, la oxicodona y la hidromorfona. Eso no viene en las recomendaciones, pero lo he puesto por si puede ser de utilidad práctica, que es empezar la morfina con dosis de 2,5 a 5 miligramos cada 4 horas, la oxicodona de 2 a 4 miligramos cada 4 horas y la hidromorfona 1 miligramo cada 4 horas. Lo bueno sería que una vez titulado a la dosis diaria del fármaco se pasara a una formulación galénica de liberación diaria, lo que pasa es que en México no está disponible. Otra recomendación es que la ruta de elección para la administración de opioides son la vía oral y la transdérmica, ampliando la recomendación del 2001. A continuación, que si estas vías no funcionan, las vías alternativas son las dos vías parenterales, la subcutánea y la intravenosa. Y aquí les pongo una de las tablas, que las tablas que usamos en un hospital, para rotar opioides. Es decir, cuando estás con un opioide que tienes que cambiar porque no tiene un efecto analgésico adecuado o porque su perfil de efectos secundarios es grave para el paciente, cómo se cambian a nivel oral. Entonces, esta tabla pues la pueden encontrar en casi todos los libros y, curiosamente, no es igual en todos lados, porque no hay una bibliografía absolutamente acorde con las equivalencias de todos los fármacos. Así mismo, si tú tienes que cambiar uno de los opioides de vía oral a una vía parenteral, en el caso de la morfina, que es el que viene en las recomendaciones de la Asociación Europea de Paliativos, recomiendan disminuir la dosis a la mitad o a la tercera parte. Aquí les pongo la tabla que usamos en nuestro hospital, con incluso algunas interrogaciones en relación, porque hay bibliografía contradictoria. No insisto en esta tabla porque la pueden encontrar esta o parecidas en casi todas las publicaciones. Sí comentarles que, aplicando la escala analgésica de la OMS, se consigue un alivio del dolor en la mayoría de los pacientes y un porcentaje pequeño necesita otras técnicas, como las que vamos a ver después, que es la administración espinal de analgésicos o métodos no farmacológicos en el control del dolor. Ya hemos tratado el dolor de base, el tratamiento de base. Cuando aparecen los picos de dolor eruptivo, ¿qué hacemos? Bueno, cuando ese dolor es previsible, por ejemplo, lo normal es que el paciente se levante o se le cambie de postura con el aseo matutino. Pues demos un medicamento antes de eso porque sabemos que seguro que va a tener dolor. Lo normal es emplear una dosis oral o parenteral del opioide que está recibiendo previamente. Morfina, oxicodona o metadona. Cuando el dolor no es previsible, es un dolor idiopático, lo recomendable es usar los medicamentos que más rápido actúan, que son los fentanylos por vía bucal intranasal, y si no es posible, como es el caso de México, usar los que ya tenemos por vía oral o parenteral, usando entre un 10 y un 20% de la dosis diaria total del fármaco que esté recibiendo, morfina, oxicodona o metadona. En el caso de fentanilo, si tenemos intravenoso, perfecto. Si no, usaremos otro de los que tenemos, que son la morfina, la oxicodona o la metadona. No insisto en los fentanilos rápidos, simplemente comunicar el inicio de acción rápido con un efecto rápido también. Y como conclusiones, primero, reivindicar nuevamente la escala analgésica de la OMS como abordaje de cualquier tipo de dolor, insistir en la importancia del efecto antiinflamatorio tanto de los AINES como de los corticoides para el control del dolor óseo, manejar de forma adecuada el dolor eruptivo con fármacos opioides de acción rápida, optimizar la terapia de opioides cambiando la vía de administración, rotando, cambiando el opioide, usando adyuvantes, usando rehabilitación y atendiendo a otros factores que rodean el dolor dentro de la persona, que es la atención a los aspectos psicosocioespirituales, y adyuvar otras técnicas o fármacos de las cuales se han hablado ampliamente en la mesa de hoy. Termino con una frase del jefe de oncología del Marqués de Valdecilla de Santander de España, que dice: como profesionales sanitarios tenemos obligaciones ineludibles con respecto al sufrimiento, impedir el sufrimiento evitable, no generar nuevos sufrimientos y acompañar, consolar y compartir en el sufrimiento inevitable. Muchas gracias.
Un bloqueo nervioso consiste en inyectar una sustancia en cualquier punto de la vía nerviosa con vistas a interrumpir la transmisión del estímulo doloroso. De esta manera se bloquea la conducción y disminuye la percepción del dolor. ¿Qué podemos bloquear? Bueno, podemos bloquear fundamentalmente tres ejes del sistema nervioso: el neuroeje, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso periférico. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues el bloqueo del neuroeje produce un bloqueo somático y simpático y se realiza inyectando bolos o bien colocando un catéter fijo. El bloqueo simpático produce exclusivamente un bloqueo del sistema nervioso simpático y se hace con bolos, no se puede dejar un catéter permanente. Y el bloqueo periférico produce un bloqueo también somático y simpático y puede hacerse también mediante administración en bolos o con la colocación de un catéter. En general, los bloqueos periféricos se emplean de forma transitoria hasta que se usa una técnica de control del dolor más definitiva. ¿Qué fármacos se usan para los bloqueos nerviosos? Bueno, para los bloqueos del neuroeje se suelen usar opioides, casi siempre acompañados de anestésicos. El medicamento de elección es un opioide, casi siempre acompañado de anestésico, y se administra por vía epidural o por vía intratecal. Se coloca un catéter que se puede hacer de distintas maneras: percutáneo, subcutáneo, tras hacer un túnel que impida que se mueva ese catéter, y se le puede poner un reservorio implantable, añadiendo o no una bomba de perfusión externa, que eso sería un sistema PCA, que sabéis que es analgesia controlada por el paciente, en el que el paciente aprieta un botón de esa bomba cuando tiene episodios de dolor, y tú limitas tanto el número de veces que lo puede pulsar como la dosis que puede recibir en cada una de esas pulsaciones. Y luego hay bombas implantables en el que dentro de ese catéter subcutáneo tunelizado se pone una bomba dentro de la piel, con un sistema parecido al Portacad, pero se suele poner en la zona dorsal, y que hay que recargar cada cierto tiempo, en general pues entre 1 y 3 meses. Esa bomba actúa de manera fija y no permite hacer bolos de PCA, de analgesia controlada por el paciente. Luego, en el caso de los bloqueos simpáticos, lo que se inyecta son anestésicos locales, en general bupivacaína o ropivacaína, o agentes neurolíticos, en general alcohol, o también se puede hacer un bloqueo con radiofrecuencia. Y por último, los bloqueos nerviosos periféricos se emplean en general anestésicos locales con o sin opioides. En general, también lo normal es hacerlo combinado, pero el fármaco de elección son los anestésicos locales. O sea que recordamos: los bloqueos del neuroeje con opioide, en general mezclado con un anestésico; los bloqueos simpáticos son solo con agentes locales, y los bloqueos nerviosos periféricos con anestésicos locales. Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. En cuanto a las técnicas invasivas, el bloqueo neuroeje, que puede ser epidural, intradural o caudal, que es en la parte más baja de la columna vertebral, y depende de qué espacio entre, pues será epidural o intradural. Ahí está la posición en la que se coloca el paciente y, bueno, básicamente cómo se hace la técnica. Cuando se accede al espacio epidural, se puede hacer en cualquier localización de la columna, pero cuando se hace intradural se realiza en general en la columna lumbar para evitar lesiones sobre la prueba médula ósea. Y el bloqueo del neuroeje conduce a una analgesia bilateral y siguiendo la metamera desde donde se hace la inyección del opioide hacia abajo. El bloqueo simpático, bueno, esto es una imagen de los ganglios del sistema nervioso simpático que inervan las vísceras corporales y que al inyectar ese fármaco específico local, que es un agente neurolítico, en general es alcohol, no opioides ni anestésicos,
lo que hace es bloquear la transmisión nerviosa del sistema nervioso simpático desde la parte del ganglio que está más superior hasta el ganglio que está más inferior. Dependiendo del tipo de dolor, usan uno u otro. En general, se suele hacer una punción que es diagnóstico-terapéutica, es decir, ver si cuando tú inyectas ese fármaco, alcohol, como les decía, funciona, y si funciona, ya haces una ablación completa repitiendo la técnica. Primero haces un diagnóstico que te dice si funciona o no funciona y luego se repite. Es fácil que haya que volver a repetir en varias ocasiones la técnica. Si se hace bien, habitualmente con la diagnóstica y la terapéutica es suficiente. El bloqueo periférico que afecta a nervios del sistema nervioso periférico. Bueno, ahí está en la axila, pero puede ser en el nervio occipital, en caso de los tumores de cabeza y cuello, en un bloqueo intercostal para la metástasis en la pared torácica, del nervio femerocutáneo para los tumores pélvicos, del nervio inguinal para los tumores testiculares, del genitofemoral también para ese tipo de tumores, del axilar para los tumores del miembro superior y del interescalénico para los tumores de hombro. Y estos son los intervencionistas, los anestesiólogos que hacen analgesia intervencionista y que me han echado una mano para explicaros esto, y a quienes les quiero dar las gracias y también a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.